hora. Vamos en directo a lo que está sucediendo hasta ahora en el Senado. Se está votando el proyecto para que las Fuerzas Armadas resguarden infraestructura crítica. Estamos, en este minuto está hablando el ministro de Defensa, Alberto Espina. Escuchemos lo que está diciendo a esta hora en el Senado. El original que se ingresó por parte del gobierno decía relación con una modificación a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y terminó acogiéndose lo que los senadores de la Comisión de Defensa y de Constitución señalaron que lo correcto es que fuera una reforma constitucional y cuyo texto se cambió considerablemente acogiendo las buenas ideas que surgieron de ese debate. Entonces, descalificar un proyecto señalando que es improvisado, no obstante que este ministro con los parlamentarios nos hemos tomado todo el tiempo para mejorarlo, verlo. Creo, señor presidente, y lo he hecho en todos los proyectos de la defensa, haber conversado, si no con todos, prácticamente con todos los miembros del Senado, con todos, individualmente, para recoger sus inquietudes, saber sus aprensiones y mejorar este proyecto. La verdad es que este proyecto, señor presidente, es el fruto de la experiencia recogida precisamente a raíz de la declaración del estado de emergencia. En nuestra legislación, de la normalidad y de donde el orden público le corresponde a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, nuestra legislación da un salto cuando se produce una grave alteración al orden público o cuando estamos frente a una calamidad pública y le entrega a las Fuerzas Armadas el control del orden público. Pero no hay una etapa intermedia que realmente permita, frente a situaciones que puedan estar afectando nada menos que la infraestructura crítica de nuestro país, sin facultades de orden público, que las Fuerzas Armadas puedan colaborar para resguardar y cuidar esa infraestructura. Yo quiero decir lo siguiente, señor presidente. Durante los primeros días, después de que se produce el estallido social, hubo ataque a la infraestructura crítica de nuestro país. Tocopilla, 2 personas fueron detenidas mientras acumulaban objetos de fácil combustión sobre una matriz de agua potable que abastece a toda esa comuna. De haberse concretado, habría provocado graves consecuencias en el sistema de abastecimiento y en la salud de las personas. Alto Hospicio, manifestantes incendiaron instalaciones de la red de fibra óptica de Iquique y Alto Hospicio. Copiapó, una turba atacó a la subestación de la Compañía General de Electricidad de esa ciudad, saqueando las instalaciones con un grave efecto para la comunidad. Después tenemos región del Biobío. Torres de alta tensión fueron intentadas derribar en la región del Biobío. Luego tenemos nuevamente Alto Hospicio, un ataque a las instalaciones y postes que permiten el despliegue de la fibra óptica de la región de Tarapacá. Caldera, ocurre exactamente lo mismo. Este proyecto, señor presidente, no hace otra cosa que modernizar nuestra legislación, porque lo que establece, y así se discutió y debatió en la comisión, es lo siguiente. Sin necesidad que el presidente de la República tenga que decretar estado de emergencia por grave alteración del orden público, lo que significa entregarle a las Fuerzas Armadas el control del orden público. Lo que el señor senador que me antecedió en el uso de la palabra no le parece correcto ni cree adecuado. Entonces este proyecto le da exactamente una solución a la inquietud que tienen los señores senadores que han expresado que lo rechazan. ¿Cuál es? Que el presidente de la República, cuando existe un peligro grave para la infraestructura del país, infraestructura crítica, puede, con una resolución que es un decreto debidamente fundado, del cual toma razón la Contraloría General de la República, para los efectos de establecer por un periodo de 30 días, que podrá ser prorrogado por 30 días, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se hagan. Pero son 10 minutos, presidente. Muchas gracias. Señor presidente, estamos frente a una decisión como país muy importante. Nosotros vamos a tener 6 actos electorales este año.
que están a cargo de las Fuerzas Armadas de Chile, el plebiscito y las demás elecciones. Lo que no queremos como gobierno es que frente a una alteración que ponga en riesgo la infraestructura crítica, se tenga que decretar un estado de emergencia porque le entrega todo el control del orden público a las Fuerzas Armadas. Y este proyecto lo que hace precisamente es no entregarle el control del orden público a las Fuerzas Armadas, sino que proceder mediante una resolución fundada del presidente por un periodo de 30 días, con informe al Parlamento, con toma de razón de la Contraloría, para los efectos de que se pueda resguardar esa infraestructura crítica, que es el agua potable, que es la electricidad, que es probablemente las comunicaciones, que pueden ser los aeropuertos, y que requieren ser protegidas para que el país pueda desarrollar sus actividades con plena normalidad. Pero no solo eso, sino que se define qué es lo que es infraestructura crítica. Y se señala que infraestructura crítica, en esta materia, definida por los miembros de la Comisión de Constitución, se señala que son las empresas o servicios, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública, solo servicios de utilidad pública. Pero agrega que tiene que ser para decretarse, cuya perturbación en su funcionamiento, su destrucción, tendría grave impacto para la población. O sea, grave impacto para la población. Y luego se agrega una segunda categoría de infraestructura crítica, que son el gobierno, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, los órganos de la Administración del Estado, y se establecerá en definitiva la nómina a través de una ley que permita regular con claridad cuál es la infraestructura crítica de nuestro país. Pero no solo eso, sino que el Contralor General de la República toma razón. Se le informa inmediatamente al Parlamento. Se tiene que dar cuenta exactamente de los efectos que produce. Y existe la responsabilidad política de los ministros que corresponden frente al uso de este instrumento. Esta medida existe en muchos países, señor presidente, en muchos países. Hay muchos países que tienen medidas en donde, para evitar que las Fuerzas Armadas se involucren en el orden público, que es un rol de las policías, se permite que vayan y resguarden, como decía el senador Arbó, en forma estática, la infraestructura crítica de un país. Y se establece expresamente que la función policial se mantiene sin que puedan las Fuerzas Armadas intervenir en ella. Países como Brasil, México, Colombia, Inglaterra, Francia, España, Italia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, son países que cuentan con un instrumento de esta naturaleza. Si este instrumento no existe, su señoría, entonces al presidente le queda una sola opción. Si el día de mañana se empieza por grupos absolutamente de personas que quieren causar daño al proceso democrático que el país quiere vivir, que tener que decretar un estado de emergencia. Entonces a mí me resulta contradictorio que los parlamentarios que creen que no deben salir las Fuerzas Armadas a cumplir funciones de orden público, el gobierno acoge su petición, decide enviar un proyecto para que no se hagan cargo del orden público y solo la infraestructura crítica, y se critique porque quiere que se haga cargo de lo que precisamente es lo que se ha pedido que se puede custodiar. Finalmente, efectivamente, hay un artículo transitorio donde el presidente va a poder señalar, dentro de los parámetros que yo señalé, inicialmente cuál es la infraestructura crítica, que será informada al Congreso y será tomada razón por la Contraloría. Señor presidente, yo quisiera pedirle al Senado. He sido 1 año y medio, casi 2 años, ministro de Defensa. Todos los proyectos de ley este Senado los ha aprobado, porque los hemos hecho en conjunto, lo hemos hecho trabajando en equipo. Nunca ha existido de parte nuestra la negativa a incorporar una buena idea. La hemos hecho porque creemos que la defensa de la infraestructura crítica de Chile, entre otras cosas, como lo hicimos cuando derogamos la ley del cobre, como lo hicimos cuando terminamos con el uso o tomamos más resguardo de los gastos reservados, como espero lo podamos hacer esta semana con la ley de inteligencia, son materias que deben abordarse en forma absolutamente transversal. Yo quisiera pedirles que este proyecto de ley fuera aprobado. Nosotros sabemos que se requiere de 3/5 de los votos. Lo hicimos confiando en que lo que iba a prevalecer, termino aquí su señoría, es el sentido de lograr que nuestro país pueda tener un año de normalidad y tranquilidad sin alterar la función de orden público que corresponde a las policías y permitiendo en situaciones excepcionalísimas, como señala cuando se dice grave peligro
a la infraestructura del país sin facultades de realizar materias de orden público por parte de las Fuerzas Armadas. Por esas consideraciones, su señoría, el gobierno solicita a esta sala que apruebe esta iniciativa legal. Escuchamos al ministro de Defensa en momentos en que en el Senado se vota el proyecto para que las Fuerzas Armadas protejan infraestructura crítica. Explicaba en varios puntos el ministro Espina, explicando un poquito la bajada de este proyecto para tener más detalles sobre esto y el resto de las noticias que han ocurrido durante esta jornada en el Congreso. Tomamos contacto con el periodista Kevin Felgueras. Kevin, vamos contigo para entrar un poquito al detalle de esta iniciativa del gobierno, que obviamente que no es fácil de explicar. ¿Qué es lo que es un estado de alerta? ¿Cuáles son las atribuciones de los militares al momento de cuidar una infraestructura crítica? Un debate que se va a ver por lo menos álgido ya en la Cámara Alta. Kevin. Sí, justamente Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un proyecto que, recordemos, es parte de las iniciativas que surgieron a raíz del estallido social. Se había hablado primero de un proyecto de ley que había sido ingresado por el Ejecutivo, pero distintos parlamentarios habían exigido que esto fuera una reforma constitucional y por lo mismo el gobierno hace propio una iniciativa que habían presentado parlamentarios de Renovación Nacional que particularmente da la facultad al presidente de la República de pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas para proteger esto que explicaba el ministro Alberto Espina, la infraestructura crítica, que será detallada posteriormente en otro proyecto de ley, entendiendo que esta es la reforma que cambia la Carta Fundamental y que abre la puerta a que el presidente de la República tenga esta facultad. Se había hablado en un inicio que esto fuera un nuevo estado de excepción, sin embargo, recordemos, cuando recién parte este proyecto de ley en su tramitación, se desecha esa posibilidad, entendiendo que esta idea no restringe ninguna de las libertades que están aseguradas por la Constitución para todos los ciudadanos, solamente da la facultad al presidente de la República de pedir el apoyo para que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica, haciéndose cargo, por cierto, de lo que pueda pasar en el resguardo de ella y sin mediar, por cierto, esta situación que se había hablado en algún momento de esta iniciativa, que pudiese haber impunidad para las Fuerzas Armadas. Eso está completamente descartado, según han dicho desde el gobierno, que, recordemos, requiere del voto favorable de 3/5 de los senadores para poder aprobarse esta iniciativa. Son 26 los votos que se necesitan. Sin embargo, al estar un senador con permiso constitucional, baja el quórum a 25. Son 25 los votos que se necesitan entonces para aprobar esta iniciativa que se está discutiendo tanto en general como particular en la sala del Senado a esta hora, que en los próximos minutos ya debería ser votada. De ser aprobada, de tener el quórum, pasaría a su segundo trámite constitucional a la Cámara de Diputados, donde, por cierto, también requerirá de un alto quórum para ser aprobada, y quien está llevando las negociaciones con la oposición es el ministro de Defensa, Alberto Espina. Todo